Chilke, la zona antigua. Estamos en Oslo, el hermoso país de Noruega. Vi är i Oslo i det bakre landet Norge. Y nuestros servicios están todos los sábados Och våra tjänster varje lördag a las 4 de la tarde. klockan 16:00. Y estamos transmitiendo también por Facebook, transmisión en vivo. Och vi också ser via direkt multimedia via Facebook. El día de hoy quiero compartir Idag vill jag dela med er un tema que es el carácter del cristiano. en tema som heter den kristen karaktär. Y quiero que usted me acompañe a orar Och jag ber vi kan vara med mig och be para poder recibir la palabra del Señor. för att kunna ta emot Guds ord. Me acompaña, por favor. Señor, te doy gracias. Bendice la palabra, Dios. A través, Señor, de tu palabra aprendemos, Señor, crecemos. A través de tu palabra, Señor, estamos construyendo, Dios, nuestro carácter. Y a través, Señor, de la iglesia, Dios, formamos ese carácter. Pero todo esto depende más que todo de la oración, de la dependencia, de la conducta hacia ti. Que no sea yo, Señor, porque hay cosas que quisiera hablar, que quiero contar, Señor, que tal vez sean duras, pero es necesario hablarlas, Señor. Porque en la iglesia, tu iglesia, Señor, necesitamos, Señor, palabra, alimento sólido, Dios. No solamente leche, Padre. No solamente leche, Señor. Los que ya tienen conocimiento de la Biblia entienden lo que trato de decir, Señor. Necesitamos, porque muchos que estamos aquí, Señor, no podemos crecer si no hay un carácter. Te pedimos que tú puedas, Señor, bendecirnos y guiarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. El tema del día de hoy es el carácter del cristiano. Teman idag är den kristen karaktär. Dentro del carácter del cristiano también está el temperamento. I karaktären är en kristen person där också innebär temperament. Quiero explicar un poco para ir entendiendo. Jag vill förklara det för att vi kunna förstå lite mer. El temperamento es algo que uno va heredando biológicamente o hereditariamente. Temperament är något som man ärver den biologiska sätt. Y los psicólogos lo describen de 4 tipos de temperamento. Och psykologer de beskriver det i 4 punkter, 4 punkter av temperament. Está, por ejemplo, el colérico, Det finns en sån en koleriker. que son mayormente los que lideran o los líderes, Det är en sån ledarskap. los que son productivos, De som producerar. a la misma vez son impacientes también. Men det är också som de är utålmodiga. Otro grupo es los flemáticos, Där de andra grupper som heter de flematiska. que son los tranquilos, los prácticos, Det är de roliga, de praktiska. pero a veces también no son unas personas constantes, son indecisas. Någon gång de är lika som konstanta personer. Hay otro grupo que son los sanguíneos, Det är en annan grupp som heter los sanguíneos. que son un poco más alegres, De är mer glada, sociables. de är bra i sociala sätt. Pero también a veces son egocéntricos, Men det är också lite ego. son volubles. De är instabila. Y también hay un grupo último que es el melancólico, Det är den sista gruppen är melankoliska. que son los que son sensibles, Det är den som är följsamma. leales, los fieles, Ja? leales o De fieles, är trofasta. pero a veces también son los que critican. Men det är också någon gång de som kritiserar. Ahora, ya que he explicado un poco de esto, Da, jag har förklarat lite om detta.
Ya entendemos que hay una diferencia entre el temperamento y el carácter. Da förstår vi att det är en forskjell mellan temperament och karaktär. Luego vamos a hablar un poco de la personalidad y el carácter. Etter hvert vi skal snakke litt mer om personalitet og karakter. Y la personalidad tiene que ver con la manera cómo es nuestra emotividad, nuestras emociones. Den personligheten, det er hvordan det er Nuestra emotividad o nuestras emociones. vår motivasjon eller emosjonell følelse i livet. Entonces tiene que ver más que todo con algo del momento, con algo que se viene desarrollando. Så det er noe som det er fra tid til annen, det er noe som utvikler seg. Pero la diferencia ya del carácter es que el carácter se dice mucho, Men i forskjellen er det karakter de sier mye. conoce un poco más su carácter. Det er hvordan du kjenner mer karakter. Porque a veces la personalidad la conocemos a impresión, a primer momento, ¿no? Men noen ganger personligheten vi kjenner den, vi forstår den i akkurat denne stunden. Entonces, como conocemos un poco los temperamentos y la personalidad, Så om vi kjenner temperament og personligheten, hoy queremos compartir acerca del carácter cristiano. i dag vil jeg dele noe av hvordan det er den kristen karakter. Y el carácter cristiano I den kristen karakter, se va a separar de lo que son los valores, det skal skille seg fra verdier, de lo que viene a ser nuestra formación, fra det hvordan vi er formert tanto de hogar, tanto de casa, i hus eller ja, tanto de lo moral, de lo secular. så i det moralske livet eller det sekulare livet. Porque el carácter del cristiano Fordi den kristen karakter se describe a través de la fe. den definerer seg i troen. Y eso es cuando una persona ya ha aceptado a Cristo en su corazón, Og det er da en person har tatt imot Jesus allerede. recién puede ir experimentando el carácter del cristiano. Da begynner akkurat da å eksperimentere hvordan det er en kristen karakter. Es un tema de fe. Det er en troens tema. Y este carácter del griego carácter, o Og det carácter, ordet kommer fra det greske ordet karakter. es una impresión o marca Det er en uttrykk eller en merke que va a diferenciar de una persona a otra persona. som skal gi forskjell fra den person til person. Entonces, vamos ahora a la epístola de Gálatas, el capítulo 5, el verso 22. Da skal vi komme til Galatas brev, kapittel 5, vers 22. Lo voy leyendo, a ver, acompáñenme, Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y abajito dice, ¿no? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, 22. Entonces, hermanos, vamos a prestar un poco atención a este texto que es muy importante también. Yo les pido que los que tienen ahí la Biblia en noruego lo puedan leer esa parte. Voy a pasarlo. Amen.
Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saksmådighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike. Ok. Todos estos frutos que aparecen en la vida del creyente Alle disse fruktene som kommer i den troen liv, es cuando nosotros leemos la Biblia, oramos y lo ponemos en práctica. det er når vi leser Bibelen og vi ber og vi setter det i praksis. No es algo que se aprende, Det er ikke noe man lærer, no es algo que se va formando, det er ikke noe som formerer seg, sino sea a través de la obra del Espíritu Santo. men det er gjennom Det hellige ånd, verk. Y quiero que puedan entender esta parte, si me entienden lo que trato de explicar. Og jeg vil at dere skal forstå dette delen. Porque lo que Dios va a traer a través de los frutos del Espíritu Santo For det som Gud skal gi oss gjennom de fruktene av Det hellige ånd, es a través del amor de Dios. det er gjennom Guds kjærlighet. Nosotros vamos a poder experimentar su amor para poder enseñar a otros a amar. Vi kunne eksperimentere Guds kjærlighet for å lære og gi andre kjærlighet. Asimismo, cuando habla acerca del gozo, Det samme som han snakker om glede. cuando una persona lee la palabra de Dios, ve un texto de esperanza, de alivio. En person leser Guds ord og leser en tekst om håp, om motivasjon, om ja. Y esa palabra trae a nosotros un gozo porque es a través de la fe que podemos entender que Dios va a hacer algo. Og det ordet gir oss en glede fordi vi forstår at gjennom det ordet at Gud skal gjøre noe. La paz también. Det fred også. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Det er en fred som overstiger all forstand. Aunque estemos atribulados con problemas y situaciones, Selv om vi kunne ha problemer, ja. leemos la palabra de Dios y entramos en un tiempo de paz. Vi leser Guds ord og vi kommer i en fredstid. Una tranquilidad en nosotros. En rolighet inni oss. Vuelvo a decir, todo esto es un tema de fe. Jeg gjentar det, dette er en troens tema. Estamos con la paciencia también. Vi har jo også i tålmodighet. No es la paciencia que sabemos el momento tal vez exacto, Det er ikke den tålmodigheten i det samme stunden, eller en presis moment. sino que es una paciencia que sabemos que no hay un tiempo exacto incluso y Dios nos está dando un poco más de paciencia. Og det er en tålmodigheten, den har ikke en presis stund, men han gir oss en tid til det, for å vente på. Y no podemos tener paciencia si no leemos la palabra de Dios. Og vi kan ikke være tålmodige hvis vi ikke leser Guds ord. Por eso lo digo por quinta vez, este es un tema de fe. Derfor sier jeg for femte gang, dette er en troens ¿Por tema. qué? ¿Y por qué viene la fe? Og hvordan kommer troen? Por oír la palabra de Dios. Ved å høre Guds ord. También hay benignidad. Det er også benignidad. Una persona positiva, Det er en sånn positiv person. una persona que siempre está deseando escuchar y atesorar lo bueno. Det er en person som alltid ønsker å ta til seg i sitt hjerte det gode. Cuando no estamos en oración y en ayuno, Når vi ikke vi er i bønn og faste, este fruto se va borrando de nuestro corazón. dette frukten den begynner å forsvinne fra vår hjerte. También está la bondad, Det er også det å barmhjertighet, de ser generosos. å være generøs. Y esto es a través también del Espíritu Santo. Dette er også gjennom Det hellige ånd. Y está la fe. Og det er tro. No la fe normal, la que cuando uno se va a acostar, no dice muchas veces, Señor, yo quisiera mañana levantarme. Somos pocos los que decimos así. Det er ikke den troen, den normale troen som når man går og legger seg og sier til Herren, Herren, jeg vil stå opp i morgen. Sino una fe en que estamos convencidos Men det er en tro som vi er selvbevisst, que lo que hemos leído hoy día, at det vi har lest i dag, Dios lo va a hacer. Gud skal gjøre det. Y nadie nos va a sacar de lo que Dios va a hacer. Og ingen skal ta oss vekk fra det. Y nuestra fe está aferrada en
el Señor, en la palabra de Dios. Och vår tro är angrulad i Herrens ord. Y está la mansedumbre también. Och det är också den... Och La mansedumbre es controlar las emociones. det är också att kontrollera emotioner. Cuando hay un momento difícil När det är vanskliga tider o entre dos personas, mellan två personer, uno tiene que tranquilizar las emociones. man må liksom berolige stunden sin emotionella liv. Eso lo hace Dios también. Det gör också Gud också. Y la templanza, que es igual al dominio propio. Det är då självbevarelsekännelse. Y el dominio propio es que Dios mismo Och det är att Gud nos va ordenando anger orden till oss, eller han sätter alla ting på plats. No nosotros tratamos de ser ordenados. Icke att vi sätter orden i vårt liv. No nosotros tratamos de controlar nuestro cuerpo, nuestra mente. Icke att vi begynner att kontrollera vår kropp eller vår sinn. Porque cuando lo hemos hecho muchas veces no lo hacemos bien. Fordi når vi har gjort det mange ganger, vi gjør ikke det på en bra måte. Y ahí entra el Espíritu Santo a que Él tome el control de dominar todo nuestro cuerpo. Og da kommer det Hellige Ånden og tar kontroll for å dominere hele vår kropp. Y dice la Biblia que ante todas estas cosas no hay ley. Og Bibelen sier at alle disse tingene, det finnes ikke noen lov. Porque dice, la carne está en este lugar Fordi de sier at kjøden er her, y el Espíritu está en este lugar y se oponen og det a ånden er i andre siden, og det er en mot den andre. Y uno lo que a veces entiende es no poner en práctica la palabra alejarse de todo el mundo. Og noen ganger når man tar den punkten som ikke lider Guds ord og går vekk til alle mennesker. Pero otros estamos practicando esto y hacemos esto y es fácil porque ya estamos con la palabra de Dios respaldándonos. Og andre, vi gjør akkurat som Guds ord sier, fordi vi er i det, og det er enkelt for oss. El carácter del cristiano Det er en kristen karakter, tiene que ver también con la santidad. har også noe med å gjøre med helliggjørelse. En Lucas 4:34 I Lukas 4:34 dice, déjanos que tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret. Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Lukas 4:34. Amen. Og han sa, la være. Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige. Entonces, aquí la Biblia dice que la santidad es separado del mundo y apartado para Dios. Og her vil jeg si at det hellige det er å være ut fra verden og være til Guds side. Y nosotros en la iglesia muchas veces hacemos uno de esos dos, pero no hacemos los dos. Og vi her i kirken mange ganger vi gjør en av dem, men ikke de to. Separarse del mundo es no actuar como el mundo hace. Å være skilt fra verden det er å ikke gjøre akkurat som verden gjør det. Tanto el nuevo como el que viene en reconciliación a la iglesia, Og det gjelder til den nye og til den som kommer og angrer og kommer på nytt til Herren. hemos adquirido costumbres que es normal para nosotros. Vi har fått vaner som er normale for oss. Es normal escuchar un chiste de doble sentido. Det er vanlig å høre en sånn vits med dobbel betydning. Es normal cuando alguien hace una broma tal vez de un tema sexual. Og det er normalt når man gjør en spøk eller en vits om en seksuelle tema. Es normal una conducta pecaminosa. Det er normalt en sånn sindig
och försen. Podemos compartir de Dios con nuestras amistades, Vi kan vara sammen med våra vänner, pero no hacer lo que ellos hacen, que no está bien delante de Dios. men ikke gjøre bare som de gjør, hvordan de oppfører seg, fordi de er ikke bra i Guds øyne. Porque cuando comenzamos a hacer lo que hace el mundo, hermanos, Fordi når vi gjør akkurat det som verden gjør, basta que usted le escuche det bare sier at du hører på dem, basta que usted preste atención a una mala palabra, og det skal være lite til å bare du hører en dårlig ord, usted se va a contaminar. og du skal bli på en måte forurenset. Nosotros no somos del mundo. Vi tilhører ikke verden. Y hay personas que sí se han alejado del mundo. Og det personer som har kommet vekk fra verden. Si usted tiene vicios, obviamente no va a estar con una persona que está teniendo esos vicios ahí, porque lo va a arrastrar. Så hvis du har vært i Amén, hermanos, dårlig estamos vane, aquí. du skal ikke være sammen med en person som har dårlig vane. El carácter que estoy predicando el día de hoy Den karakter som jeg preker i dag, tiene que ver con que si yo quiero crecer o no quiero crecer. det er noe med om du vil vokse i den kristne livet eller ikke. Y hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré. Og det er en ordtak som sier at fortell meg hvem du er sammen med, og jeg skal si hvem du er. Pero el Señor la hace más difícil todavía. Men Gud gjør det enda vanskeligere. Porque dice, ojalá fueras tibio o caliente. Ai. Ojalá fueras frío o caliente. Perdón. Og Gud sier at jeg håper at du skulle være kald eller varm, Pero por cuanto eres tibio, men du er lunket. ¿qué dice? Te vomitaré de la boca. Jeg skal spytte ut av min munn. De modo que si alguno está en Cristo, For hvis du er i Jesus Kristus, nueva criatura es. du er en ny skapning. No podemos estar nuestra mente y nuestro corazón pensando en cosas pasadas. Vi kan ikke bruke vår tid og vår sinne og tenke på det gamle tid. ¿Estamos acá, hermanos? Amén. Presten atención aquí al mensaje, por favor. No se desconcentren. Deja que la bebé haga. Y está libre hoy día. Amen. Aleluya. Tenemos que escuchar la palabra nosotros. Amen. Entonces, yo ya me he alejado de esa vida. Jeg har også kommet vekk fra den gamle livet. Corto amistades que no van a convenirme en el Jeg klipper crecimiento. ut vennskaper som ikke er bra for meg. Dejo malos hábitos, dejo malas Jeg tar costumbres. begge gamle dårlige vaner fra min Sé que mi vida está en un cambio, yo dejo esa vida. Sé que mi vida está en un cambio, yo dejo esa vida. Jeg vet at min liv er i en prosess. Pero una vez que he dejado, Men da har jeg latt det gå. la otra parte dice ya apartarse, pero para Dios. Men den andre delen sier at det er å skille seg med for Gud. Y el apartarse para Dios Å skille seg for Gud, tiene que ver con una vida de buscarlo a Dios, det har med en liv når du søker Han. de tratar de agradar a Dios, de orar a Dios, Når du prøver å behage Han og de be ayunar a Dios, og faste de leer la Biblia, og lese Bibelen. de decir, Señor, ¿cuáles son las amistades que tú tienes ahora en este Og tiempo? spørre Gud hva er det vennskapet som du har til meg. ¿Me vestiría así? Skal jeg kle meg på dette måten? ¿Podré hablar así? Kan jeg snakke eller si disse ordene? ¿Podré yo tener una buena imagen si me comporto así? Kunne jeg se meg bra ut hvis jeg oppfører meg på denne måten? Y todas estas cosas que uno va haciendo al Señor Og alle disse tingene som du gjør for Herren, es porque está apartado para Dios. fordi du er atskilt fra Gud, eller du er separert for Gud. Entonces, hay una diferencia grande, hermanos, entre separarse Det er en stor forskjell mellom å være skilt fra Gud, y apartarse para Dios. eller å være til Gud. Otro punto también es la compasión. Neste punkt er medlidenhet. Yo voy a solamente mencionar el pasaje de María Magdalena cuando fue a pedirle perdón al Señor. Jeg skal bare nevne den teksten når Maria fra Magdala
gick till Jesus för att be om tillgivelse. Lloró y el Señor tuvo compasión y le perdonó. Hon gråt och Jesus han hade medlidenhet med henne. Y esa compasión es entender que la otra persona no es que tenga lástima, Och den medlidenheten där att förstå att inte den andra personen sino que, ser på dig. sino que tenemos que entender que tiene un dolor de verdad porque sí hay un arrepentimiento en la persona. Men vi förstår att hon har en smärta för det där och så hon angrar på det hon har gjort. Tenemos que tener compasión con todas las personas, Vi måste ha medlidenhet med alla personer. pero también tenemos que saber nosotros dar amor Så men vi måste byta eller lära och ge kärlek a través de lo que es la empatía también. genom empati också. Otro punto importante también, dice la Biblia, Punto. manso y humilde. En Mateo 11, 29 al 30. Det andra var det sagmodig och ymig. Okej. Ta min och på det och lära mig, för jag är mild och ymig av hjärta, och det skall finna vila för själen deras. För min och är gagnelig och min byrde är lätt. El 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Entonces, nosotros tenemos que ser mansos. Så vi må være saktmodige. El manso es saber, antes de reaccionar, Den saktmodige venter før han reagerer. antes de hablar una palabra que no es una palabra adecuada, Før du skal si et ord som ikke er bra, debemos de pedir al Espíritu de Dios que nos enseñe a ser mansos. vi må be til Guds ånd og lære oss å være saktmodige. Pero estos caracteres se van formando no cuando no estamos en responsabilidades. Men disse karakterer de formerer seg ikke når vi ikke har noe svar. ¿Sabes cuándo se va a formar ese carácter? Vet du hva når det formerer seg? Cuando nosotros tengamos responsabilidades en la iglesia. Når vi skal ta noen svar i kirken. Porque es fácil cuando uno va a un trabajo Fordi det er lett når man går til en jobb, y dice, ¿por qué el jefe será así que tiene ese carácter que tiene nuestro jefe? og det er lett å kritisere hvorfor min sjef har en sånn karakter. Y es que ese carácter que tiene él, en un ejemplo, es que porque él ha tenido que formarse ese carácter porque tiene mucha responsabilidad. Og dette er et eksempel av den karakter som den sjef har, det er fordi at det har blitt sånn fordi han har mye ansvar. Y en la vida de la iglesia, cuando nosotros tenemos un ministerio, una responsabilidad, Og det er i kirkens liv når vi har en sånn tjeneste eller ansvar, comienzan las cargas, kommer det bilder, comienza la presión, det kommer en trykk, comienzan las responsabilidades. det begynner med at man tar mye ansvar. Y cuando no estamos en oración y ayuno, Og når vi er ikke i bønn og fast, comenzamos a actuar, vi begynner å reagere på forskjellig vis. comenzamos a mirarlo mal. Vi begynner å se Nosotros queremos confrontarlo. på en dårlig måte og kanskje konfrontere en annen person. Pero aquí nos está enseñando que eso se va formando con la mansedumbre. Men her de sier at dette formerer seg med å være saktmodig, Y la humildad. og så å være myk. La humildad es entender Det å være myk, det er å forstå que tenemos que tener un perfil bajo siempre. at vi må ha en sånn lav profil. Cuando uno más tiene en las cosas del Señor, cuando uno tiene más cosas de parte del Señor, Når man har mange ting fra Guds side, uno debe de ser
más humilde. Man må være mer myk. Estaba haciendo un ejemplo un hijo de un pastor. Det var en eksempel som jeg skal gi Tony En Halmer. mi país cultivan choclo, me imagino de muchos de ustedes también. I min land i Peru der vi sår maíz. Y estaba ahí el árbol del maíz y ven unas ramas de este choclo. Og hvis jeg var der i foran det maízkornet, og så det var noen blader fra det. Están tiradas abajo, Det var liksom las más gorditas, i retning donde til se ve el ned. maíz. Og så kunne jeg se den hele maíz. Las otras que no tienen nada están arriba. De andre som ikke hadde noe, de var oppe. Y su hijo le dice al papá, papá le dice, Og sønnen sa til faren, pappa, lo más bonito de ese maíz det vakreste og det peneste av den maíz, es lo que se ve para arriba. at det som ser man liksom opp. Y él le dice, hijo, te estás equivocando, le dice. Og far sier til sønnen, du tar feil, sønn. Porque lo más bonito que se ve For det vakreste som du ser, son los maíces que están en el piso ya. Están ahí, la rama está en el piso. ja, det er sånn her på jorda, det er sånn her på bakken. Porque cuando tú lo abres eso, Fordi når du åpner den, ahí está el fruto. da er det frukten. Aleluya. No sé si me dejo entender. O sea, de amor. Es fácil ser de repente un hermano cuando están las posibilidades. Det er lett å være når en bror har mulighetene. Seremos humildes cuando no tengamos el trabajo que tengamos ahora. Skal være ydmyke når vi har en jobb som vi har nå. Seremos humildes cuando ya dejemos tener un cargo en la iglesia. Skal vi fortsette å være ydmyke når vi slutter å ha en bare del i kirketjeneste. No es lo mismo pastorear una iglesia en Noruega que pastorear una iglesia en la serranía de Perú. Det er ikke det samme å være pastor her i Norge og være pastor der i Peru. Yo pastoreé una iglesia en la serranía de Perú. Jeg var pastor i en sånn En el, i en sånn bondested i Peru. donde no había luz, Da det var ikke lys. no había ni siquiera redes en ese momento. Det var ikke. Redes sociales. ¿no? Det var ikke noe sånn multimedia eller noe sånt. Y teníamos que hacer visitas caminando a 40 minutos. Og vi måtte gjøre noen besøk, og sånn det tok 40 minutter å gå. Donde aprendí a ser humilde. Og da lærte jeg å være myk. Y a veces Dios está en un momento que no tenemos lo que siempre hemos tenido. Og noen ganger Gud lar deg mangle noe som du har alltid hatt før. Y esa parte de la humildad es la que tenemos que nosotros rescatar. Og det er den delen av ydmykhet som vi må ta vare på, vi må få igjen. Otro punto importante también es que el carácter del cristiano tiene que ver con la oración. Og det er en annen punkt som er veldig viktig, det er det karakter, kristen karakter, det er også med bønn å gjøre. La gente nos observa. Folket ser på oss. Y la oración de una persona que es constante Og bønnen fra en person som er konstant, va a determinar realmente el crecimiento en su vida y en la iglesia. skal gjøre den, hvordan han vokser her i kirken. Dice Lucas 5, 6, 12, perdón. I Lukas evangelium 5:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. I disse dager han gikk til fjellene og var hele natten i bønn. Entonces, nosotros tenemos que vivir en oración. Så vi må leve i bønn. Nuestra oración tiene que estar en todo momento, en todo el día. Vi må være kontinuerlig i bønn hele dagen. Cuando no vivimos en oración constante, Når vi ikke lever i sånn kontinuerlig bønn, estamos pecando, hermano. vi synder. Una simple enfermedad, En enkel sykdom, una simple a veces problema, en enkel problem, nos distrae. den distraer oss. Es fácil, lo más accesible a veces es acercarse a una farmacia. Det letteste er å komme til en apotek. Y no es malo, es bueno cuando todo esto viene también de parte del Señor.
Det er ikke dårlig, det er også god, men når det kommer alt fra Gud. Pero primero debemos de consultarle a Dios. Men først vi må spørre Han. Debemos Gud. poner en práctica nuestra fe y la oración en Dios. Vi må praktisere vår tro i Gud. Cuando estaba como un pastor de jóvenes en Perú, Når jeg var sånn ung pastor for unge No. gutter i Peru, teníamos nosotros un servicio de oración los días martes también. vi hadde en tjeneste bønnekveld tirsdagen også. Orábamos, buscamos de Dios, Vi ba og vi søkte Gud, pero no veíamos que creciera la obra. men vi så ikke at det vokste. Así que me reuní con tres jóvenes más Så jeg tok med meg 3 ungdommer til, y le dije, solamente somos 7 jóvenes. og jeg sa vi er bare 7 stykker. Queremos que esta iglesia crezca en jóvenes. Ja, vi vil at kirken skal bli enda større. Y comenzamos a orar de partir de las 11 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. Så vi begynte å be fra klokken 11 på natta til klokken 3 om morgenen. Y trabajaban, estudiaban, tenían familia la mayoría. De jobba og de studerte, og de fleste hadde familie. Comenzamos a orar y pedir, Señor, puedes hacer que la iglesia crezca en este Og vi tiempo. var, og de ba til Gud at Gud kan du gjøre at kirken skal vokse. A pesar del cansancio, Til og med vi var uslitne, a pesar de tantas actividades, eller vi hadde så mange aktiviteter. comenzó a pasar un mes, 2 meses, 3 Det meses. gikk en måned, 3 måneder. Comenzaban a entrar jóvenes de muchos lugares. Men den kom inn til vår gruppe mange ungdommer fra forskjellige steder. Y comenzaba a llenarse a 20, a 30, a 50, Og a så begynte 70. å vokse i Italia 20, 30, 50. Y dijimos, realmente Dios cuando uno ora, Og vi sa det er virkelig når man ber, realmente Dios cuando uno ora y le cree, det er virkelig når man ber og tror, sí cumple lo que Dios ha prometido. Gud oppfyller det han har lovet. No tenía experiencia ministerial. Jeg har ikke noen tjenesteerfaringer. Ninguno de los que estaban conmigo habían sido líderes ni pastores, eran Ingen solamente som var ved jóvenes. siden av meg var líder, det var bare ungdommer. Pero le creímos a Dios que Dios iba a hacer algo en ese Men lugar. vi trodde på Gud at Gud skulle gjøre noe der. Y eso es lo importante del carácter, es que tengamos que tener una oración Og constante. det er det som er viktig med karakter. Vi må ha en kontinuerlig bønn. Esa oración tiene que ser constante. Den bønnen skal være kontinuerlig. Si Dios te dio algo ya en este tiempo, puede darte mucho más de lo que Dios te está dando. Hvis Gud har gitt deg noe i dette tid, han kan gi deg mye Y mer. no es un tema material solamente. Og det er ikke materiell ting, goder eller. La oración es que una persona diferencia de una persona que no es cristiana. Den bønnen den gjør forskjell fra en person som ikke er det. Otro punto importante, la justicia de Dios también. Neste punkt er det som er veldig viktig, det er Guds rettferdighet. Proverbios 10:21. Det er ordspråkene 10:21. Dice, los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Amen. Den rettferdighet leper meter mange, men dårer dør av mangel på forstand. Ser justo es una correcta comunión con Dios. Eso es ser justo. Å være rettferdig, det er en riktig samvær med Gud. Una correcta conducta de vida con Dios. Det er en riktig oppførsel med Gud. En una reunión estábamos con la directiva, otra directiva, no la Vi directiva. var i en møte i lederskap i stider. Y dentro de los jóvenes eran los que trabajaban lo que es la alabanza. Los jóvenes tocaban la alabanza en la iglesia. Og blant de Una de las ungdommene, det var iglesias. den som var ansvarig for lovsingen. Pero ellos iban, los servicios eran no solamente 2, eran hasta 4 o 5 veces a la semana. Men tjenester, møtene, det var ikke bare 2, det var 4-5 i uka.
En una oportunidad, en una reunión, estamos todos los líderes. I en møte vi var alle i lederskapet der, Y está compartiendo la líder y los demás. og det var en som ledet delte noe. Y dicen, tienen que ellos estar también este día para que sigan cantando a Dios. Og hun sier at de ungdommer i lovprisen de må være her også for å lovprise Gud. Estaban diciendo que los jóvenes canten en ese día. De sa at de ville at de ungdommer skulle lovprise Gud akkurat den dagen. Y yo le decía, también tienen que estudiar, también tienen que hacer otras Og jeg cosas. sa de må også studere, de må jobbe, de må gjøre andre ting også. Sí, pero es que el pastor son sus hijos y sus hijos también tienen que estar ahí, el pastor adolescente. Men pastor, det var sønnene av pastoren, så det er også, de må være der. Y yo le digo, ok, Og jeg sa, ok, usted pastora, du er pastora. sus hijos no vienen a la iglesia. Dine sønner kommer ikke til kirke. Usted es líder de caballeros. Du er leder for Herren. Sus dos hijos tampoco vienen a la iglesia. Dine to sønner også kommer ikke til kirken. Usted, el líder de evangelismo, Og du er leder fra evangelisme. tampoco vienen a la iglesia sus tres hijos. Dine tre sønner de kommer ikke til kirken heller. Usted que es el líder de misiones, Du som har en misjonærleder, usted tiene un hijo pero tampoco asiste a la du iglesia. har en sønn, men den kommer ikke heller ikke til kirken. Usted no tienen autoridad. Den og du har ikke, dere har ikke autoritet. Porque ustedes quieren que una persona que tiene hijos haga algo que ustedes no hacen con sus hijos. Fordi du vil at en person som har sønner skal gjøre noe som deres sønner ikke gjør. Mudo. De er Mi stille. pastora. Sa Muda. ingenting. Pastoren sa ikke noe. Nadie se habló. Ingen sa et ord. ¿Saben qué, hermanos? Vet du hva, mine brødre? A veces queremos justicia. Noen ganger vi vil Pero ha no pasa por rettferdighet. nosotros. Men den begynner ikke med oss først. Y parte del carácter es eso, hermanos. Og en del av karakteren er det å være rettferdig. 1 Tesalonicenses 4:1. Første Tesalonicenses 4:1. 1 Tesalonicenses, perdón. Tesalonicenses. Amen. For å bli søsken og fødre og formaner vi dere i Herren Jesus at dere stadig må ha mer framgang i dette som dere fikk overlevet fra oss, om hvordan dere skal vandre og være til behag for Gud. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Tenemos que agradar en nuestra conducta Vi må behage ved vår oppførsel a Dios. til Gud. Una mala conducta de nosotros En dårlig oppførsel fra oss, nos hace quedar mal como cristianos. det gjør at vi skal se oss som dårlige kristne. Acá nos conocemos la mayoría. Her vi kjenner hverandre de fleste. Nos ayudamos unos a otros, Vi nos motivamos hjelper unos a otros. hverandre, ja. Pero afuera, Men ute, un error que cometamos. en feil som vi gjør. El mundo va a decir, ¿desde qué iglesia es? Verden skal si, ¿Quién es su pastor? kirke du tilhører, hvilken pastor du har. ¿Quiénes son sus líderes? Hvem er deres leder? Y lo van a exagerar. Og de skal overdrive. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros somos luz. Men vi må forstå at vi er lys. Y ya no estamos agradando como lo hace el mundo. Og nå vil vi ikke behage sånn og behage verden. Ya nuestra conducta, nuestros hábitos ya no son como el Ja, mundo. vår oppførsel og våre vaner er ikke akkurat som det er i verden. Cuando uno empieza en la vida cristiana, está aprendiendo todavía. Når man begynner i den kristne livet, man lærer. Pero conforme van pasando los años, Men da årene gikk, uno se da cuenta, el hermano es demasiado serio, el hermano es demasiado reservado, demasiado temple.
Man ser att den bror är så allvarliga, liksom respekt och sånt. Jacob, Pedro y Juan, los hijos del trueno. Jakob, Peter och Johannes, de hade tordens söner. Ese Pedro que dijo, cuando cante el gallo tú me vas a negar. Det samma Peter som sa, no, Jesus sa till Peter, för han singer, du skall förnekta mig 3 gånger. Yo estaré contigo, Señor, en todo lugar. Och Peter sa, jag skall vara med dig överallt. Y lo negó a Jesús. Han förnekte Gud, Jesus. Esos discípulos que eran rebeldes, tenían carácter fuerte. De discipler som var rebelska, de hade en sån stark karaktär. Y luego que pasan, el Señor ya asciende. Och efter att Gud kommer till upp till himlen, Hay un capítulo entero de Primera de Juan, och det är en hel kapitel av Johannes, donde Juan empieza a hablar, hijitos míos. när Johannes säger, mina söner, Habla del amor. han snackar om kärlek. Ya es un Juan cambiado, mimoso. Está Där empezando a hablar är bonitas cosas Johannes del som har Señor. förändrat sig, där han har fått kärlighet, det snackar om Guds. Ya no es ese Pedro rebelde. Det är inte den Peter som är rebelsk. El Pedro que le dice, apacienta mis ovejas. Och Jesus säger, du må passa på mina sauer. Entonces vamos cambiando a través de la palabra del Señor. Så vi förändrar oss genom Guds ord. Segunda de Pedro 1 del 5 al 8. An Peter brev 5, från den 5 till 8. Sí, sí. Pedro. Segunda de Pedro 1. 1. Segunda de Pedro. Léelo. Yo lo voy a leer, hermano, ¿sí? Por favor, lo siguen. Segunda de Pedro, del 5, capítulo 5, verso 8. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, dice, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Det tengo. Amen. Men nettopp dere skal dere også med alt iver la deres tro vise seg i et arverliv, i det arverliv i kunnskapen i avhold og avholdenheten i utholdenheten og utholdenheten i Guds frykt og gudfrykten i broderomsorg og broderomsorg i kjærlighet, for om alt dette er rikelig hos dere og stadig flyter over, da skal dere hverken være uvirksomme eller ufruktbare i erkjennelse om vår Herre Jesus Kristus. Todo lo que nosotros vamos a construir para el carácter Alt vi skal bygge opp i karakter, va a empezar en la iglesia, hermano. det skal begynne i kirken, mine brødre. Y va a empezar con la fe. Og det skal begynne med troen. Va a empezar con la palabra de Dios. Det skal begynne med Guds ord. ¿Cómo va a empezar todo este proceso para madurar? Hvordan skal begynne hele dette prosesset for å bli voksen? Los que estamos aquí hoy, ya algunos están llevando el discipulado. Og det er noen av oss, det er noen som leder i disippelskapet. Los que no están llevando su discipulado aún, hermanos. Det som ikke er i den disippelskapet, ¿Cómo vamos a poder crecer en la iglesia? hvordan skal vi kunne vokse i kirken? Si lo rudimento más básico está en el discipulado. Si det grunnleggende, det basiske er i den disippelskapet.
Porque muchas veces nos hemos malformado. Fordi noen ganger vi har gjort det gærent. Tenemos un concepto de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Vi har en fall konsept om hvordan det kirken er. Pero no tenemos raíces, bases sólidas. Men vi har ikke faste roter. Muchos de los que están aquí no han pasado por un discipulado. Mange av dere de har ikke vært gjennom en disippelskap. Y algunos ya son formados líderes. Og noen er også som líder. Y para que uno tenga el carácter de Dios tiene que pasar por un discipulado. Men for å ha en Guds karakter kommer gjennom en disippelskap. Y yo agradezco y felicito a los que están llevando su discipulado ahora. Jeg er takknemlig og gratulerer alle som er i disippelskap. Porque esta es como una universidad, hermanos. Fordi det her er som å være i universitet. Unción y también tenemos que tener conocimiento de lo que hablamos. Ja, salvelse, vi må også ha kjennskap av det vi snakker om. Es fácil a veces ver un tutorial, un video, una revelación, o alguien que venga y te diga, pero no nos gusta estudiar la palabra de Dios a veces. Det er lett å se på video, tutorial på YouTube og alt det, men vi liker ikke å studere Guds ord. Y cuando uno estudia la palabra de Dios no se puede equivocar. Men når man studerer Guds ord, man kan ikke ta feil. Y dentro de esa fe, dice, se va a añadir eso virtud. Og det fra troen også skal du få mer Virtud, constancia. å være konstant. Y esa constancia es cuando una persona tiene ya la fe aquí, ya está estudiando la palabra de Dios. Når det er konstant, og når du studerer Guds ord, Pero persevera, está viniendo los domingos, también viene puntual a la iglesia, se esfuerza, se esfuerza. og du fortsetter å komme til kirken hver lørdag, og du setter tid til det. Y ahí va pasando recién un segundo punto, porque tiene la fe y tiene la voluntad de hacerlo. Og det kommer til en annen punkt, fordi du har troen, og du har også No sé si me estoy entendiendo, hermano. Jeg vet ikke om la meg forstå det. Tiene palabra, ya está en un discipulado, Du har ord, du er i en disippelskap. ya está agarrando el conocimiento en este lugar. Da har du tatt kjennskapet, visdommen. Esos son los futuros líderes que va a levantar. Det er de framtidige ledere i kirken. Allá eso virtud, está agarrando esa virtud de seguir, quiere Det er det crecer. konstante. Y aquí por eso es importante, cuando uno quiere tener el carácter de Dios, Og det er dette som er viktig når du vil ha Guds karakter. uno tiene que crecer para Dios. Du må vokse for Gud. Y sigue con esa virtud de constante. Og du er konstante. Y luego dice a esa virtud, conocimiento. Og til dette kunnskap. ¿Qué es el conocimiento? Yo ya sé un poco de la palabra, ese poquito no me va a ayudar. Yo sé un poco de la palabra, eso no me va a ayudar, no es Å suficiente. kunne lite grann av ordet, det skal ikke hjelpe meg. Det er ikke nok. Porque tenemos que tener la plenitud de Dios. For vi må ha alt fra Gud. Entonces yo comienzo a leer más la Hele Biblia, og más. la fortsetter Quiero og jeg crecer, fortsetter å quiero lese madurar. Guds ord hele tida. Y estás avanzando, ya estás en un tercer paso. Og da går du framover, og du går i en Estás que llenas skritt. conocimiento. Og da går du til kunnskapen. Y tienes la fe, tienes Du la har constancia, troen, du har konstant, tienes el conocimiento. du har kunnskapen, Y viene el dominio propio. og du har selvbeherskelse. Le dice, Señor, ayúdame a que no me aleje de este camino, que estoy creciendo. Yo estoy creciendo bonito. Og du vet til Gud og sier, å Gud hjelper meg for ikke komme meg vekk. Por eso tenemos que mirar la palabra de Dios. For derfor vi må se på Guds ord. Porque estamos nosotros encaminándonos a la palabra de Dios. Fordi vi går i samme regning som Guds ord leder oss. Si yo quiero crecer, Så hvis jeg vil vokse, tengo que aferrarme a la promesa de Dios. jeg må ta vare på alle Guds løfter. Y luego cuando yo estoy teniendo dominio propio, control, templanza, Og etter at jeg har selvbeherskelse, kontroll, ya está el Señor moldeando mi carácter, og da han mi vida. Han setter formen til min karakter, min liv. Yo ahí en ese momento necesito ahora paciencia. Da i denne stunden jeg trenger tålmodigheten. Porque muchos han llegado hasta el dominio propio, algunos ya han llegado al dominio propio. Selvbeherskelse. Pero como no tienen paciencia, se quedan ahí. Men de har ikke tålmodigheten, og da stopper det. Porque ya tienen el dominio y saben que el Espíritu Santo me ha traído a este lugar. Yo quiero cambiar, pastor. Fordi de har Yo quiero cambiar. selvbeherskelse og sier det hellige ånden til deg at jeg vil hjelpe deg å fortsette. Yo me siento no para escuchar a ustedes, sino la palabra de Dios. Hæ?
Yo me siento para escuchar la palabra de Dios. Jeg setter meg her for å høre Guds ord. Pero necesitamos la paciencia. Men vi trenger tålmodigheten. Porque esa paciencia nos dice, no, en este lugar no está Dios. Fordi den tålmodigheten sier nei, i dette stedet der Gud er ikke her. Creo que me equivoqué del lugar indicado. Jeg tror jeg har tatt feil av kirke. Y no sabes que realmente sí estabas en el lugar indicado, hermanos. Og du vet ikke at du er akkurat det riktigste. Comenzaste a mirar al hermano que está en sus debilidades. Og du ikke å se til siden til den broren som har sine svakheter. Nos guiamos a veces de las cosas que en las iglesias hay. Og vi ser oss rundt og ser på forskjellige feil som er i kirke. Y tu paciencia con Dios se va contaminando. Ya no quiero seguir en esta Og din iglesia. tålmodighet med Gud den begynner å forurense seg og sier at nei, jeg vil ikke fortsette her. Esta iglesia es imperfecta. Denne kirken er det ikke. Le voy a dar una noticia grande. Jeg skal gi deg en stor nyhet. Yo he sido pastor en más de 6 iglesias. Jeg har vært pastor i mer enn 6 kirker. Y no hay una iglesia perfecta donde usted vaya, hermano. Og det finnes ikke en fullkommen kirke. Y le digo otra cosa más. Hvor du enn går. Le va a seguir a usted. Og han Le va a seguir a usted. og dere skal fortsette å følge deg. Esa formación que Dios empezó en usted. Det som Gud begynte å formere i deg. Porque uno dice, me voy a tu iglesia. Fordi du sier jeg går til en annen Y kirke. acá comienzo todo de nuevo. Og da begynner jeg alt på nytt. Al fin y al cabo yo ya he avanzado, soy maduro. Og allikevel, jeg har gått fram, jeg har vokst i min kristne Y liv. Dios te dice, tú no has pasado el examen. Og Gud sier, du har ikke gått. Lo mismo que la misma prueba te van a seguir en esta iglesia también. Det samme prøvelse og testet skal følge deg i den kirke også. Entonces tenemos esa paciencia. Så vi har den tålmodigheten. Y luego viene de esa paciencia la piedad. Og etter tålmodigheten kommer miskunn. Piedad, compasión. Misericordia. Medlidenhet. Y cuando estamos con esa paciencia, Og når vi viene el amor de Dios har en nosotros. tålmodigheten, den kommer Guds kjærlighet i oss. Y nos dice, realmente yo tengo que seguir esa promesa que Dios me ha dado para mi hijo. Og Guds kjærlighet sier at det er virkelig, jeg må fortsette å gå videre. Esa promesa que Dios me ha dado para mis hijos. Til den lov, jeg må fortsette til å tro på den lov som han har gitt meg for mine sønner. Y viene esa compasión de Dios para poder ser sanos de parte del Señor. Og du ber til Gud av denne medlidenhet for at de kunne være helbredet. Señor, yo vine a la iglesia y tú me dijiste que me vas a sanar de todas esas heridas que tenía en el corazón. Og Herre, jeg har kommet til kirken, og du har sagt at du skal helbrede meg for alle sårene som jeg har hatt i mitt hjerte. Prometiste que me ibas a cambiar mi manera de ser, Señor. Du lover meg at du skulle forandre helt min måte å være. Ibas a sacar vicios, Du skulle adicciones. ta vekk dårlige vaner. Y está la palabra de Dios ahí aferrándonos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Og du tar vare på Guds ord og sier at jeg kan alt. Algunos han llegado hasta ahí. Algunos han llegado hasta ahí, hermanos. Noen kommer bare dit. A estar seguro que la promesa de Dios es para ti. ¿Están seguros? No lo mueve nadie en este lugar. De er sikre at de har lov, Guds ord og loven er for dem. Y luego de ahí hay otro peldaño más, que otros han llegado, algunos no han llegado ya, el amor fraternal. Og det er å ha Guds kjærlighet for brødre. Cuando uno se va a acercar a un hermano o una hermana, no por lo bonito que es o por lo que tiene dinero, No. sino por la presencia de Dios. Du skal gå nærmere til en bror, til en søster, ikke for han er pen eller har penger, men fordi Guds nærvær i han eller i din liv også. Porque ese amor fraternal nos hace acercarnos a alguien y poder ser sinceros For con esa den persona. brødrelige kjærlighet, den gjør at vi kan komme nærmere til vår bror og søster og gi en sånn ærlig kjærlighet. Pastor, a mí no se me acerca nadie. Pastor, ingen som kommer til meg. Preocúpese. Tenk litt over det. Y cuando nosotros comenzamos en la iglesia a tener un amor unos con otros, Og når vi begynner å ha litt kjærlighet en til hverandre, miren todo lo que pasa, ¿no? La palabra de Dios, luego det kommer Guds ord, perseverancia, det kommer å være luego de kontinuerlig la konstant. perseverancia que viene
Después de la perseverancia, dominio propio. Og det kommer til å selvbeherskelse. Después del dominio propio, la paciencia. Og til det kommer tålmodighet. Después de la paciencia viene la compasión, la Etter misericordia de Dios para alcanzar las tålmodighet kommer promesas. medlidenhet. Luego viene el amor fraternal unos a otros, comenzamos a Det saludarnos, kommer ¿verdad? det broderlig kjærlighet. Y al final de todo dice, viene el amor. Og på slutten kommer kjærlighet. Pastor, yo hoy día he empezado la vida cristiana, yo quiero cambiar. Sí, pero haz todos estos puntos. Du sier, pastor, jeg har begynt min kristne liv, ja, men du må gjøre alle disse punktene skritt for skritt. Y vas a comprender lo que es el amor realmente. Og da skal du forstå hva det er virkelig kjærlighet. Eso es lo que Dios dice, el amor al final dice, el amor llega recién. Og det som sier Gud, at det på slutten kommer kjærlighet. Y el último texto, Og det siste teksten er Romanos 5, del 3 al 5. Romerbrevet 5, fra 3 til 5. Dios usa las circunstancias para formar el carácter. Pero el carácter se va formando unos con otros también. Como siempre les digo, para nosotros tener una oración es a solas con Dios, pero para crecer. Og vi er i bønne der vi er når vi er alene med Gud, men vi gjør det for å vokse. Para crecer se necesita trabajar en la iglesia en nuestros caracteres. For å vokse det trenges vi å jobbe i kirken for vår karakter. Ok, amen. Og ikke bare det, men vi roser oss også i trengsel. For vi vet at trengsel virkelig virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn virker håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved det hellige ånd som ble gitt oss. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Amén. Quiero que me tomen atención en estos Jeg vil skal høre litt på meg. dos testimonios que me han formado. Det er to vitnesbyrd som har formet mitt liv. La primera les conté una vez, pero vamos a volver a contar. Det første jeg har fortalt, men jeg skal gjenta det. Yo había pastoreado la serranía en Perú. Jeg har vært i bondeland i Peru. Ya estaba trabajando, tenía como 5 meses en la iglesia. Jeg var som pastor der i 5 måneder. Ya me iba a graduar como pastor ese año. Jeg skulle bli pastor det året. Yo regreso para Lima de la serranía Jeg kommer tilbake til Lima, y me llama el director del instituto y me dice, og kommer en direktør fra den Hermano institutt José Luis. og sier min bror José Luis, usted no se va a graduar du skal ikke ta den tittelen, porque lo han visto en la iglesia, fordi de har sett deg i kirken. que usted fue a la casa de una hermana. At du har besøkt en søster. Y yo me quedé frío. Og jeg ble helt kald. Dije, y ¿sabes qué? Eso es todo, gracias, lo colgó. Og vet du hva, det er alt. Og Yo me sentí mal en ese momento. ja, jeg følte meg dårlig den stunden. Yo decía, pero si he dado todo para el Señor, la iglesia sabe mi testimonio, yo he ido a predicar la palabra. Men jeg tenkte, hvis det alt det var jeg gjorde, det var for Gud, det skulle være for sine Guds ord der. Son una de esas pruebas que a veces nos hacen dudar Det er noen av de prøver Nos hacen dudar, hermanos. du begynner å tvile. de lo que realmente es si Dios está o no está con nosotros. Og du tviler om Gud er med deg eller ikke. Mi mamá me dice, Min mor sier, me dio un texto, Dios exhibirá tu justicia como la luz. og hun ga meg en tekst og sa, Gud skal sette din liv som rettferdighetens lys. Yo regreso a ese lugar. Jeg kommer tilbake til det stedet. Y reúno a los líderes, fui a visitarme y vamos Og jeg quiero samler hablar con alle i ustedes y con el pastor. lederskapet. Og jeg for å kunne gå og snakke med pastoren. Y uno de ellos me dice, Og den ene av dem sa, hay un hermano de iglesia que te ha visto og det er en bror i kirken som har sett deg. y ese le ha contado, no como te había visto, le contó al pastor y el pastor le contó al pastor del distrito y pasó por todo el lugar, al final se enteró todo el país. Og den broren snakket til pastoren, ikke til Un chisme. til alle sammen, alle pastorer.
Ese día estuvimos todos los líderes en la iglesia. Den dagen vi var alle i ledelskapet i kirken. Ese día estaba el pastor delante. Den dagen var det pastor som irettesatte meg. Y le dije, esto es mentira, porque cuando yo fui a visitar a la hermana estaba con sus hijas y la hermana es una madre soltera. Det er løgn, fordi den dagen jeg besøkte den søster, hun var sammen med sine døtre. Tenía 19 años, hermanos. Jeg var 19 år. Y cada hermano comenzó a levantarse y dijo, yo no conozco al pastor, el pastor es así, es así, es así. Og hver bror begynte å reise seg og begynte å si at jeg kjenner den pastor er sånn og sånn. Y en ese momento, cuando todos comenzaron a hablar, Og i denne stunden sånn jeg begynte å snakke, el pastor dijo, la cabeza sin el cuerpo tampoco puede hacer nada. den pastor sier at hodet og kroppen kan ikke ta fra hverandre. Me dejé guiar por un chisme. Jeg ble forurenset på hvilket er en baktalelse. Y a veces en la iglesia puede haber un chisme, una murmuración. Og noen ganger i kirken er det også noen som baktaler. Por eso no se meta usted en chismes, Så ikke bli delt i det baktalelse. porque puede hacer sentir mal a una persona cuando no es la verdad. Så du kan gjøre at en person som er direkte den baktalelse føler seg dårlig. Y el segundo es uno más fuerte todavía. Og den andre er en sterkere. Voy a mencionar un familiar que yo, o ahora el familiar, quedó atrás todo. Og det er fra familien, men alt er lagt bak oss. En ese tiempo él era pastor, era mi pastor. I den tiden han var min pastor. Y yo había decidido trabajar con los jóvenes de la iglesia. Og jeg har bestemt meg å jobbe med de ungdommene i kirken. A mí nunca me nombraron para que sea líder de jóvenes o que trabaje con los jóvenes. Ingen nevnte meg til leder for ungdommen. Y acaba algo. El liderazgo no te da alguien. El liderazgo es cuando tú comienzas a hacer algo y la gente va a comenzar a ver en ti. Å være i lederskapet det er ikke noe som deles fra noen til deg, men når du er inne og gjør noe, og mennesker skal se noe i deg. Comencé a trabajar con los jóvenes y habíamos ya hecho como unos 25 jóvenes y adolescentes. Jeg begynte å jobbe med de ungdommene, vi var nesten 25 stykker. Me comenzaron a decir, pastor de jóvenes. Og det begynte å si, ja, det er så unge pastorer. A mí nadie me había nombrado pastor de jóvenes. Ingen som hadde nevnt meg til pastor for ungdommer. Éramos apasionados, buscamos en vigilias cada sábado la presencia del Señor. Vi hadde lidenskap, og vi søkte Gud i våkekveld hver lørdag. Yo le decía al pastor, que era familiar mío, mi primo, Og en sa til meg som var i familie, en fetter av meg. ven por favor, necesitamos que nos capaciten, nos des palabra, queremos crecer. Han sa til meg at kom til meg, jeg trenger å studere og bli mer kjent med Guds ord. No, estoy ocupado, tengo que hacer también, sigan orando nomás. Jeg sa det, nei, jeg er opptatt, bare fortsett å be. 14 vigilias, hermanos, 4 personas orando en una iglesia, seguida. Y no vigilias. 14 kvelder på rad, og så 4 personer som var hele tida. Y vigilias que empezaban a las 11 de la noche y terminaban a las 7 de la mañana. Og våkekveld som var, eller våkenatt, som var fra begynte klokken 11, så det sluttet klokken 7 på morgenen. Y luego que estaba comenzando a orar, Og det er jeg begynte å be. un día yo voy y le digo, pastor, Og en dag jeg sier, pastor, nosotros necesitamos su apoyo, vi trenger dine hoy støtte. más que nunca. I dag med den ¿Y andre. sabe lo que él me dijo? Og vet du hva han sa? Yo soy el pastor de esta iglesia. Jeg har en pastor i dette kirken. Y acá se hace como se hacen las cosas. Og han gjør som jeg gjør. Ese día fui y le dije, ¿sabes qué? Og den dag jeg dro og sa, vet du hva? Te amo, te quiero, en familia. Jeg er glad, jeg elsker deg, du er i familie. No puedo estar en la iglesia. Jeg kan ikke være her i kirken. Tengo un ministerio y un llamado que hacer. Jeg har en tjeneste og en kallelse. Y se lo voy a decir una cosa más. Og jeg skal si deg en ting til. Él anhelaba venir a Europa. Han ønsker inderlig å komme til Europa. Para mí fue duro, For meg var det veldig hardt, porque yo me sentí mal frustrado. fordi jeg følte meg frustrert. Y Dårlig. quien está en Europa es ahora yo, no él. Og det som er i Europa, det er meg. Y él es un gran pastor también en otro Men lugar. han er en stor pastor i en annen sted.
Pero a veces Dios permite las cosas Men noen ganger Gud para tillater formarnos en un for å carácter. formere vår karakter. Ay, que me han dicho esto, que me han dicho que viven lo que Han quieran. har sagt meg det og det til alle. De kan si hva de vil. Tú no vives de la gente, Du lever ikke fra det mennesket sier til deg. tú vives de Dios. Du lever av Gud. Gloria a Dios. Y si Dios te trajo a este lugar, Og hvis Gud har tatt det solamente te quiero decir esas dos cosas. Jeg vil si hva de to tingene. ¿Tú quieres cambiar? Vil du forandre? Para cambiar se necesita, depende de Dios, solamente de Dios. For å forandre deg Enamórate de Dios, apasionate de Dios. Du må være elske Gud, du må være Cada ha momento, lidenskapelig elske cada Gud. rato, hermano, de Dios, de Dios. Sueña, piensa, levántate Du må con Dios. tenke Ora, Gud, ora, lee la du må Biblia, ora, lee la be, Biblia. Du må lese Guds ord. 2. 2. Tienes que pedirle a Dios con quién son las personas que tú vas a comenzar a crear una amistad de verdad. Du må vite Gud hvilke personer skal du begynne å være venn med. Y el carácter es eso. Og den karakter det er det. Pónganse de pie, por favor. Det kan reise seg. El carácter es eso. Det karakter er sånn. Así que si nosotros queremos crecer, Så hvis vi vil vokse, ya sabe usted, da vet dere det. dependa de Dios, Dere venner, solo de Dios. det er fra Gud. Pastor, no tengo un amigo. Gud. Å, pastor, jeg har ingen venn. Gloria a Dios. Å, Gud, bare Herre. Dios va a poner personas en su lugar. Gud skal se det og lede deg til personer inn i livet. Vamos a orar ahí. Si alguien siente pasar, puede pasar. Pero yo quiero orar por Hvis ti. noen vil komme frem, jeg vil be for deg. Porque yo sé que muchos de los que están en este lugar Fordi jeg vet at det er mange sånne her. todavía no entienden el carácter a profundidad. Når jeg ikke forstår hva er karakter i sin dyphet. Cuando alguien le dicen las cosas en su delante, se molestan. Når en Impacientan. konfronterer deg og kritiserer deg, de blir ¿Usted rare. quiere conocer a Dios realmente? Vil du virkelig kjenne Gud? Usted va a tener que decirle al Señor, Du må si til Gud, yo me aferro a ti, Señor. jeg skal sette min liv til deg. Yo quiero que usted cierre sus ojos donde está. Jeg vil at du skal lukke øynene der du er. Yo quiero que usted ore a Dios. Jeg vil at du skal be til Gud. Yo quiero que usted por un momento pueda buscar al Señor realmente ahí, Jeg vil at for en stund du kan virkelig søke Gud der du er. en su mente, en su corazón. I din sinn, i ditt hjerte. Hay muchas personas que en este lugar, muchas personas, ponen su confianza en el hombre muy rápido, muy rápido. Porque hay cosas a veces que les atrae de repente la manera de hablar y la manera de comprenderlo, de escucharlo. Y atraemos, porque de repente es parte de nuestro temperamento. A veces nos hemos sentido tan solos, tan distantes. Y a veces no entendemos, Señor, que para que podamos madurar realmente, Dios, tenemos que comenzar nosotros a vivir para Dios, a hablar menos, a hacer más, a no murmurar, no criticar, a no chismear, no mirar al otro, no. Porque perdemos tiempo, esa es la verdad, Señor, perdemos tiempo. Y nuestro tiempo, Señor, vale mucho contigo. A veces tenemos más tiempo para nosotros, para el Hijo, para las cosas, y al final unos 5 o 10 minutos para orar, para buscarte. ¿Cómo puede formar un carácter así, Señor? ¿Cómo puede formar un carácter, Señor, si no sabemos realmente perdonarnos? Y por eso yo te pido el día de hoy, Señor bendito. Hay mucha gente, Señor, que ha perdido la confianza en el hombre, Dios. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza, Dios, en realmente crecer. A veces ve tantas iglesias. Yo te pregunto también, tú estás mirando, me dices, ¿cuál será la verdadera iglesia, pastor? ¿Cuántas iglesias no dicen la verdad? ¿Cuántas iglesias han caído? Sí, hermano. Pero también hay muchos pastores, hay muchos líderes, hay muchos hermanos que se han aferrado a la palabra de Dios. Y hoy quiero pedirte que tú agarres la palabra de Dios, vive la palabra, agárrate de la palabra de Dios. Porque tus sueños no pasan solamente porque Dios te trajo a este lugar, tus hijos, te dio trabajo, te dio estudio, te da economía. Señor, ya estoy, gracias. No, eso es solamente un poco de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay llamados ministeriales en esta iglesia.
Hay gente que en esta iglesia quiere crecer, pero a otros no le permite crecer. Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad interior, Señor, en este tiempo, Padre de la gloria. Trae sanidad del alma, Dios, en este tiempo, Jesús. Usted no se deja llevar por lo que dice una persona. Usted tiene que aprender a llevarse por lo que hace una persona. Porque muchas veces la gente te promete, te dice, así soy yo no lo voy a hacer, yo soy así. Y al final lo hace peor. No, usted tiene que depender de la oración, mi hermano, de la palabra de Dios. Cuando usted mete su vida a Jesucristo, Dios comienza a mostrarle con quién usted tiene que andar, con quién no tiene que andar. Eso es lo lindo del Señor Jesús. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y uno comienza a entender que el Señor es una obra poderosa. Hoy día estoy orando por el que está en un discipulado. Hoy estoy orando por el que está empezando a venir puntual a la iglesia. En unos meses esa persona será un líder. En una semana esa persona va a comenzar a tomar otra autoridad. Por eso la Biblia dice que los últimos son los primeros. Por eso usted tiene que ser un hombre de oración, una mujer de oración. Usted tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Pastor, en este lugar no hay líderes. Que empiece usted siendo el líder. Empiece creyéndole a Dios que usted es el líder. Y dígale al Señor, en esta iglesia no hay obreros. Faltan obreros, Señor. Mira lo que me ha pasado a mí. Ahora yo quiero ser ese líder para cambiar la iglesia, Padre. Yo quiero ser ese líder, mi Dios. No te aferres al pasado. Mientras no puedes hacer nada. No te equivoques, iglesia. Lo que pasó la semana pasada quedó atrás. Pero ahora tenemos que mirar arriba y adelante. Adelante, mi Dios. Para que puedas crecer, mi Dios. Porque hay gente que dice, yo estoy preparado para el ministerio, pero todavía no he recibido ni siquiera nada de lo que tú permites a veces en la prueba. Todavía no lo han dejado solo. A Jesús lo dejaron solo. Empezó el ministerio y quedó solo. Todavía hay muchas cosas que Dios tiene que preparar en tu corazón. Fracasos sentimentales, hay cosas que Dios tiene que pasar, heridas, salud. Tiene que a veces Dios permite muchas cosas para formarte. Porque mañana no vas a estar ya dependiendo de un pastor, de un liderazgo. Ya no vas a estar solo con Dios. Y eso es lo que Dios quiere en el día de hoy, hermanos. Nuestro carácter tiene que formarse. Usted lo hace para Dios. Usted no lo hace para el hombre. Porque del hombre no va a recibir nada. Pero de Dios va a recibirlo todo. Todo lo va a recibir de Dios. Usted no ponga la confianza en el hombre. Hay promesas que a veces demoran. Hay promesas que a veces nos hacen sufrir, llorar. Porque cuestan días, semanas, meses, años. A veces decimos, Señor, cuántas cosas me han pasado para llegar a este lugar. Cuánto me han humillado, Dios. Cuánto me han herido. Cuánto me han fracasado, Dios. A veces estamos así, estamos desesperados, pero la palabra de Dios dice que el que empieza la obra la va a perfeccionar hasta el final. Si Dios ha empezado una obra contigo, hermano, no va a dejarlo. Aférrate a la palabra de Dios. Mañana no estará el pastor a tu lado. No estará a tu lado ni un hermano o hermana de este lugar. No va a estar. Cuando tú vayas a tu casa vas a estar sola, solo. Y tú vas a recibir ataques del diablo. El diablo viene a tirarte, a decirte no vale, no sirve. Sigues igual, no vas a cambiar. Así eres tú, así eres aquello. Y te comienza a tirarte los dardos, recordando tu pasado, de dónde lo que has hecho. Pero párate firme en el nombre de Jesús. Porque ya tú no dependes del pastor de la iglesia, tú dependes de Cristo. Y tienes que decir en el nombre de Jesús, diablo, te echo fuera. En el nombre de Jesús. Te echo fuera de este lugar. Y tienes que declararte y profetizarte a ti, Padre. Yo voy a ser una mujer de Dios, un hombre de Dios. Yo voy a ser un hombre de Dios. Yo voy a ser un ministro, un pastor, una pastora, un líder, una levita. Yo
Yo voy a cantar aquí en adelante, yo voy a predicar tu palabra. Yo voy a ser un empresario. Yo voy a ser una mujer con carácter, con temperamento, formados en el Señor. Yo voy a traer todo eso, Padre, yo lo creo. Yo lo creo dentro de mi corazón, Señor. Yo quiero experimentarlo, Dios. Hasta aferrarte, hasta que Dios no haga, no le suelte la mano a Dios. A veces has agarrado la mano de mucha gente que quería. Ahora te pido que agarre la mano de Dios, no le sueltes. Diga a Dios, no me suelte, Dios, de esta promesa que tú tienes para mí. Fórmame el carácter, Señor. Mi carácter es feo, es malo. Y yo no puedo estar así con este carácter, Señor, no puedo. Porque me hace daño a mí, me hace daño mi corazón. Yo quiero cambiar este carácter, mi Dios. Quiero ser otro. No quiero ser el mismo, mi Dios. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Ayúdame a amarte, Dios. Ayúdame a formarte, Dios. Dame ese amor tuyo, Padre. Dame ese amor tuyo, Señor. El único que es fiel en esta iglesia es el Señor Jesucristo. El único que te entiende todo lo que has sufrido es el Señor Jesucristo. El único que sabe todo lo que has pasado, todo lo que has sufrido es el Señor Jesucristo. Tienes que seguir creyendo en el Señor, en sus promesas, en su palabra. Tienes que seguir creyendo que el Señor es especial, tú para Él. Dios tiene cosas especiales para ti. Hay un mundo espiritual real, iglesia. Hay un mundo espiritual real. Cuando uno busca a Dios, ayuda y se mete en el secreto de Dios. Y se encierra en su cuarto, donde está solo, donde a veces no tiene a nadie que le dé una mano, le diga te amo, te quiero, sigue adelante. Ahí dice la palabra de Dios que cerrar tu puerta y en tu aposento llorarás al Padre en secreto. Tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Porque todo aquel que pide recibe, todo el que busca halla, y todo el que toca se le va a abrir. Si tú pides dirección, si tú dices, Señor, no entiendo cómo es esta palabra de Dios, no entiendo cómo es la vida cristiana, no entiendo, Dios, no lo comprendo. La mejor escuela es la escuela de Dios, iglesia. Es la escuela que te tiras a orar y a llorar y a buscar su presencia, sin saber una respuesta a veces día. Pero Dios comienza a mirar tu esfuerzo y al final te dice, te estoy probando porque sé que eres especial. Sigue adelante, sigue confiando en el Señor, sigue creyendo en todo lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado lo va a hacer, todo. No hay nada que Dios no haga. Doy gracias, Señor. Vamos a cantar una alabanza, una oración. Vamos a cantar una oración.